Bienvenidos todos a Iglesia Fielder. Estamos muy agradecidos y emocionados de que hayan sintonizado con nosotros hoy. Si hoy es tu primera vez con nosotros, les encantaría saber para poder conocerte un poco más. Puedes conectarte con nosotros de dos maneras. Sigue las instrucciones en la pantalla para llenar una hoja, o puedes poner tu WhatsApp o tu correo electrónico en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Así nosotros sabemos que estuviste conectado con nuestro servicio de hoy y poder saludarte personalmente. Hoy es el último día de la serie de mensajes llamado Hechos, Pasado y Presente. Y tenemos el gran honor de escuchar a un plantador de iglesia. Nos acompaña hoy el pastor Pedro Cabello. Y él tiene una palabra de Dios para nosotros. Entonces prepara tu corazón para escuchar lo que Dios tiene y quiere decirte por medio del pastor Pedro. Si estás en tu cama o en tu cocina preparando almuerzo o sentado junto a tu familia, te pido que tomes este tiempo para orar al Señor. Vamos a alabar juntos en el Señor con esta canción. Siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Hey.
vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Hey. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 Cristo, mi Cristo vivo está. Aleluya, amén, aleluya. Mi Cristo vivo está, iglesia, Él vive. Con mucho corazón vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy alzamos un nuevo cántico, hoy alzamos un aleluya. Tu iglesia te adora. El Rey que vino a salvar, coronado majestad. Aleluya, aleluya. El sacrificio se entregó por mi pecado. Él murió, eligió morir por salvarme a mí. De donde estés, levanta tu voz, canta con nosotros. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, por todo lo que ha hecho nuestro Dios. Bueno es, bueno eres. Su cuerpo allí no se quedó. La muerte no prevaleció. Oh, aleluya, aleluya. La piedra no pudo encerrar. No, no, no. Al Rey Jesús, quien vivo está, vino a salvar a la humanidad. Oh, cantamos aleluya. Él vive hoy. Cantamos aleluya. Eres digno por todo lo que ha hecho. Oh, nuestro Dios.
por todo lo que ha hecho nuestro Dios. Bueno es. Amén, amén. Nuestro Dios bueno es y para siempre son sus misericordias. Juan 18:37 dice: así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó: ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. En este momento te invitamos a que a través de esta canción escuchemos y declaremos la verdad del Evangelio de Jesucristo, y declaremos juntos que toda lengua confesará que Él es Señor, toda rodilla se doblará ante Él, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hubo un momento en que se oscureció. Pensó la muerte que venció. El Rey de amor su vida entregó. Un día triste que llegó. En una cruz para un pecador, su sangre todo perdonó. Su último aliento y todo terminó, mas no el fin que se pensó, porque el velo se rasgó cuando la tierra tembló. ¿Qué sacrificio realizó? Y el cielo declaró: Gloria a Cristo, honor al Rey de la creación. Gloria a Cristo, gloria al Rey que nos salvó. En un momento el cielo se alumbró, la luz del mundo apareció. Al perdido vino a buscar. Cruzó el Rey la eternidad. En la tumba reposó nuestro Salvador, mas un milagro sucedió y a todos nos cambió. Gloria al Rey
Hola a todos. Mi nombre es Pedro Cabello, pastor de la iglesia Aliento Divino. Primeramente quiero agradecerle a la iglesia Fielder por la oportunidad que nos da de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Estamos muy contentos y de parte de mi familia, mi esposa Erika, mis 2 hijas y mi hijo, queremos darle muchas gracias y de parte de la iglesia Aliento Divino también. Hoy quiero compartir en este día con ustedes el libro de los Hechos y vamos a comenzar en el capítulo 16 del versículo 11 al 15 y la palabra del Señor dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hoy en este día quiero compartirles que una de las características de la iglesia primitiva, especialmente en el libro de los Hechos, en el tiempo pasado, lo que caracterizaba a estos hombres era, sin lugar a dudas, la presencia del Espíritu Santo que estaba con ellos. Y lo que la iglesia en estos tiempos debe caracterizar también de la iglesia del presente es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y ver cómo nos está dirigiendo. Hoy vamos a ver los padecimientos que enfrentaron los que anunciaban el Evangelio, pero también vamos a ver las victorias. Yo fui alcanzado hace aproximadamente unos 20 años y sin dudarlo, creo que Dios por medio de su Espíritu Santo mandó a un muchacho que sin conocerme, él me dijo: tú eres Pedro, ¿verdad? Y yo le dije: sí, ¿cómo me conoces? Y me quedé sorprendido y me dice: bueno, yo he venido aquí a traerte el Evangelio del Señor. A lo cual yo me estaba resistiendo, pero tanto era la insistencia que él me hablaba y me hablaba y me hablaba, que el Señor terminó alcanzándome. Y no nada más yo me quiero hoy en este día, esta palabra que les voy a compartir, habla mucho a mi vida. Me considero yo casi como exactamente lo que vamos a narrar hoy en este día a través de este mensaje. Así como más adelante vamos a estar viendo cómo cómo todos fueron alcanzados por el Evangelio y cómo fui yo alcanzado. Vemos lo que le aconteció al carcelero, que toda su familia creyó en Jesús y todos fueron bautizados, y de la misma manera yo también. Yo fui el primero de mi casa que el Señor tuvo misericordia de mí, creímos a su palabra, me bauticé y toda mi familia también. Nosotros somos 12 de familia, 8 hermanos y 4 hermanos, 8 hermanas y 4 hermanos, perdón. Y incluyendo a toda mi familia, mi esposa, mis 2 hijas. Mis hijas, bueno, estaban chiquitas, pero ahora nosotros compartimos la palabra del Señor. Mis hijas están en el canto de la alabanza, mi esposa está sirviendo juntamente conmigo, mi hijo también. Más de una vez lo he escuchado decir que a él le gustaría ser pastor, y eso es lo que a mí me llena de mucho gozo. Bueno, hoy, pero también les quiero compartir acerca de los peligros y las victorias que nosotros hemos llevado a cabo como iglesia. Estamos viendo que en los primeros capítulos, en los primeros versículos 11 y 12, el apóstol Pablo, juntamente con Silas y con Timoteo,
Están haciendo ellos obedientes a lo que el Espíritu Santo les había dicho. Si nosotros vemos el contexto, estamos viendo que en los versículos 6, 7 y 8, para no ir muy para atrás, ellos iban de ciudad en ciudad, pero el Espíritu Santo no se los permitía. Y entonces Dios le da una visión a Pablo, y en esa visión él mira a un hombre que era de Macedonia, y este hombre, las palabras de él decían que él pedía por ayuda, y pedía a Pablo que fuera a ayudarle ahí, porque muy seguramente había mucha necesidad allí en Macedonia. Acto seguido entonces empezaron a zarpar. La palabra del Señor dice que zarparon, y la palabra zarpar es, sin lugar a dudas, es cuando levantan las anclas de un barco, y entonces se disponen a meterse a lo que es el mar para ir de una ciudad y a otra y a otra. Bueno, en el libro en lo que es en la carta de Pablo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el 11:26, le voy a dar lectura para que ustedes vean lo que estaba aconteciendo. Pablo está narrando los padecimientos que él había sufrido por causa del Evangelio. Dice de esta manera: en caminos muchas veces, y en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros aún con los falsos hermanos. Cuando yo estaba mirando esta situación, yo veo que el ir y compartir la palabra del Señor, nosotros nos estamos, así como ellos se exponían a los peligros, hoy no es mucha la diferencia. Así como el Espíritu Santo estaba con la iglesia, con ellos, hoy también el Espíritu Santo está con nosotros. Los peligros que estaban con ellos, hoy también los peligros están con nosotros. Los padecimientos y todo aún siguen activos a todos aquellos que vamos a predicar lo que es la palabra del Señor. Acto seguido dice la palabra del Señor que entonces se fueron, pasaron por Troa, llegaron a Samotracia, a Neápolis y llegaron a Filipos, que es una provincia y también una colonia que ya es parte de Macedonia. Y así fue como ellos llegaron a su destino. Y nosotros vemos en el capítulo 13 y el 14 que Pablo está narrando lo que es el autor del libro de los Hechos, que fue Lucas. Está narrando que era un día de reposo, un día muy importante para el pueblo judío. Y se reunieron en oración. Y cuando ellos llegaron, estaban allí algunas mujeres que se habían reunido. Y Pablo empieza a hablarles acerca de lo que es la palabra del Señor. Pablo empezó a compartir, y lo que estaba aconteciendo ahí era que había varias mujeres, dice. Pero había una mujer que era de Tiatira, una mujer que era vendedora de púrpura, dice la palabra del Señor. Y lo que ella estaba haciendo, estaba adorando a Dios. Me imagino, estaba allí deleitándose en la presencia del Señor, pero no conocía a Jesús. Y cuando Pablo empezó a dar el mensaje y empezó a hablar, dice la palabra del Señor que Dios mismo le abre el corazón a lo que es a Lidia, para que ésta creyera lo que es al Evangelio. Y esta mujer cree en el Evangelio, se bautiza ella y también se bautiza toda su familia. Con esto estamos nosotros mirando la importancia que nosotros debemos de tener, es predicar la palabra, hablar la palabra del Señor. Dios se va a encargar de abrir el corazón de las personas que lo único que necesitan es escuchar. Que lo único que necesitan es que alguien esté escuchando que alguien esté escuchando la palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? Esta mujer tenía su religión, pero no conocía a Jesús. Hoy en estos tiempos es la misma situación estamos viviendo. Hay muchas en todo el mundo, muchos conocen una religión, muchos tienen su religión, pero no conocen a Jesús. ¿Por qué me atrevo a decir que Pablo estaba dando el mensaje del Señor Jesucristo? Porque en el versículo 15 dice que se bautizó a esta mujer, a Lidia, y luego también a toda la familia, y fueron bautizados. Esto es algo bien importante, porque hoy en día es tan importante el bautismo. Muchos
yo a veces he escuchado y muchos no le toman tanta importancia al bautismo, diciendo, no, el bautismo no salva, el que salva es Jesús, y tienen toda la razón. Pero si nosotros vemos lo que la palabra del Señor dice, en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 3, dice de esta manera, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero explicarles algo de lo que la importancia de lo que es el bautismo en la vida del cristiano. En el versículo, en el verso 4 dice que fuimos plantados con Él. Fuimos sepultados. En el verso 5 fuimos plantados. En el verso 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. O sea, el bautismo nos une a Cristo. El bautismo nos hace uno con Cristo. Y esto fue lo que hizo Lidia. Lidia creyó y se bautizó, y aparte de eso fue fiel también. Y hoy en estos días es lo que Dios anda buscando. Que nosotros seamos personas que creamos en Jesús y que seamos fieles. Todo creyente debe ser bautizado, y cuando todo creyente debe ser bautizado, va a permanecer fiel en la obra del Señor. Es algo tan importante que nosotros debemos de llevar a cabo. Entonces, que se quede en su mente, el bautismo nos une con Jesús. El bautismo nos lleva y nos forma y nos hace uno solo. Y eso es lo que hoy en estos tiempos, yo he escuchado muchos que dicen que no es tan importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra del Señor y ver de qué está hablando la palabra del Señor. Quiero darle también así continuidad. Voy a leer los versículos del 16 al 25 para que nos demos una idea de lo que estaba aconteciendo aquí en el libro de los Hechos. Leamos. Aconteció que mientras íbamos, estoy en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y aún dice la palabra del Señor que los presos oían. Quiero narrarles, hermano, para que nos demos cuenta. Hoy en la actualidad, cuando la iglesia de Cristo se decide a orar, si nosotros somos creyentes, usted es creyente, usted cree en Jesús, usted ha sido bautizado, nosotros tenemos que seguir y permanecer en lo que es la oración. No podemos dejar la oración a un lado. Cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a tener obstáculos. Y es por eso que cuando las personas empiezan a tener obstáculos, se empiezan a desanimar y se empiezan a apartar del Señor y dicen, no, esto no es para mí. Pero yo le quiero decir que hay muchas veces que a nosotros nos engañaron. A nosotros a veces nos dijeron, mira, ven a Jesús, todo va a estar bien, se te van a acabar tus problemas, te va a dar lo que tú quieras, todo lo que necesitas. Pues yo veo que en el libro de los Hechos me está diciendo a mí otra cosa.
La iglesia, hermanos, antes era perturbada por estos espíritus de adivinación. Y en el tiempo de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. En muchos lugares donde yo escucho, a veces escucho a la palabra del Señor, a predicadores, y aún siguen con ese espíritu de adivinación. A veces se ponen a hablar en las congregaciones, a veces se pueden, y avientan palabras a ver si le adivinan. Entonces, ese espíritu hoy, hermano, sigue dando muchas ganancias a todas aquellas personas que lo llevan a cabo. Y sí anuncian el evangelio, sí anuncian. Aquí esta mujer no estaba echando mentiras, no daba ninguna mentira. Era verdad que Pablo y Silas y Timoteo anunciaban al Dios Altísimo, al que nos salva. Era toda una verdad. Pero aparte de eso, ellos ganaban muchas ganancias. Ella tenía sus amos y ella llevaba muchas ganancias, dice la palabra del Señor. No eran pocas, eran muchas. Entonces, si a usted hoy en este día, usted ha escuchado muchísimas veces, mire, este espíritu de adivinación se lleva todos los días, yo lo veo. ¿Qué es este espíritu de adivinación? A veces nada más viene a perturbar lo que es a la iglesia del Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Dice la palabra del Señor que Pablo, esta mujer lo hacía por muchos días. Y Pablo viene y se molestó tanto y lo enfadó que le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Le dijo al espíritu de adivinación que estaba atacando a esta mujer. Y esa fue de la manera que esta muchacha quedó libre de esa situación. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? En los versículos 20 y 21, yo les quiero, cuando usted se decide a predicar a Jesús, tiene que prepararse, porque los ataques van a llegar. Los ataques en todas las áreas van a llegar a la persona que se atreva, al cristiano que se atreva a predicar a nuestro Señor Jesucristo. También en los versículos 22 y 23, cada vez de que nosotros vamos a llevar la palabra del Señor, va a traer sus consecuencias. Y sabe, hermano, que así como Pablo, así como le pasó a Pablo, a Silas y a Timoteo, el ir y hablarle y liberar a una mujer de un espíritu de adivinación a la cual ella era prácticamente esclava y la estaban usando, entonces les trajo muchos problemas. Vino el ataque y de tal manera que dice la palabra del Señor que entonces vinieron sus amos y vienen y le dicen a los magistrados, a los que tenían la autoridad, y empezaron a hacer un gran escándalo y lo trajeron a ellos y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y acto seguido, hermano, el pueblo viene y se agolpó, dice, contra ellos. Eran muchos los del pueblo. Y aún estos hombres vienen y les quitan sus ropas y entonces, hermano, los empiezan a azotar con varas. Quiero decirles, hermano, yo no sé por qué en muchas áreas en los que practican, en los que hablan, en los que predican, que vengamos a Jesús y que todo va a estar bien, ¿por qué no hablan del libro de los Hechos? ¿Por qué no hablan los padecimientos que era el venir y hablar del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que nos salva? ¿Por qué en estos tiempos usted no va a escuchar a una persona que se dedica a hacer dinero del evangelio hablar de estos temas? Porque no les va a convenir. Y todo tiene que ver con lo que es con el dinero. ¿Cuál fue lo que estaba pasando aquí? Estos hombres, hermanos, fueron azotados. Pablo, la vida de Pablo, el apóstol, en su conversión, cuando se convirtió al Señor, lo primero que Pablo empezó a recibir fueron golpes y azotes por parte de sus parientes en la carne, como le llamaba él a los propios judíos. Más de 5 veces fue azotado, una vez lo apedrearon, otra vez se lo dejaban medio muerto, en peligros y lo que estaban leyendo.
Hoy la iglesia de estos tiempos, del tiempo presente, también estas consecuencias las podemos llevar a cabo también. Si nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros nos debemos de preparar para el ataque. No hay necesidad de que seamos profetas para poder decirle, hey, prepárate porque te va a pasar esto. No, si usted predica a Jesús, hermano, nosotros vamos a ser atacados. Y hoy en esta tarde yo le agradezco a la iglesia por permitirme venir y traer este mensaje de la palabra del Señor. Pero ¿cuál era la solución a todo esto que estaba pasando? ¿Cómo es que todavía les dieron una orden al carcelero y le dijeron, mételos hasta lo más adentro? Me imagino que era por secciones la cárcel, porque dice que lo llevaron y los metió hasta el calabozo de más adentro y aún así los aseguraron, hermano. Pero sabe una cosa, aún ante todas estas situaciones que estaban ellos amarrados, encadenados, dice que aún empezaron a adorar al Señor. Y toda la iglesia, los demás reos que estaban ahí empezaron a escuchar que estos hombres, lejos de estarse quejando, lejos de estarse diciendo por tu culpa, unas veces echándole la culpa a nuestro Dios, no, ellos empezaron a cantar y alabar. Dice que cantaban himnos a Dios y que aún ellos estaban en la presencia del Señor. Hoy en estos tiempos yo le quiero decir, cualquier situación que usted esté pasando, la iglesia de Cristo, que usted esté pasando en todo lugar donde usted me esté mirando, cualquier situación, sea una enfermedad, sea persecución, sea lo que sea, cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, ¿sabe qué era lo que estas personas hacían y cuál es la solución? Así como Pablo y Silas y Timoteo oraban al Señor y alababan a Dios, esa debe de ser la actitud de nosotros, de la iglesia de estos tiempos. Llega a mi mente aquella ocasión cuando no hace poquito, hace como unos 2 o 3 meses, una de mis hijas siempre se levantan tempranito y se van desde las 8 de la mañana, van y se preparan para alabar al Señor en la alabanza. Pero una de esas ocasiones, una de mis niñas no se pudo levantar. Tenía un dolor muy fuerte en su espalda, de tal manera que cuando ya estaban a punto, ya iban a salir, me dieron la noticia muy desagradable y me dijo mi esposa, algo le pasó a nuestra hija, no puede caminar. Voy, la miro preocupado, la cargo y al tiempo de que la trato de mover, se me desmaya. Y yo otra vez la vuelvo a llevar y la llevo para la cama como pude, con mucho cuidado, y despertaba los ojos y se me volvía a desmayar. Cualquier otra persona hubiera dicho, hoy vamos a cancelar el servicio, hoy vamos a cancelar esto, hoy no vamos a hacer nada. ¿Sabe qué hizo? Preparé mi corazón, preparé el corazón de mi familia, de mis hijos, y le dije, vámonos a alabar al Señor. Dejé a uno de mis hijos, le hablamos al 911, vinieron y la atendieron y nosotros nos fuimos. Dije, Señor, en tus manos la pongo. Pero ahí dejé a mi hijo. Dije, cualquier cosa, hijo, pero confiamos en el Señor. Mi hija en la tarde ya estaba bien. Y así les puedo ir contando muchas cosas que a nosotros nos han pasado, inclusive aún en la muerte de mi madre. Cómo es de que estaba pasando una situación tan difícil y no dejaba de alabar al Señor. Probablemente tu iglesia que me estás escuchando, en estos tiempos están pasando unos tiempos tan difíciles. A lo mejor acabas de perder a un ser querido. A lo mejor estás en un problema muy grande. ¿Sabes qué es la solución? Alaba al Señor. Bendice su santo nombre. De esta manera nos vamos, cuando lo que estamos mirando nosotros, dice la palabra del Señor, quiero darle lectura de lo que es del versículo 26 al 40. Dice de esta manera, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viniendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. La fidelidad de Dios, hermano, es en todo tiempo. Estamos compartiendo acerca de lo que estaba aconteciendo. En los versos 26 al 29, Dios liberta a Pablo y a Pablo y a todos sus compañeros con los que estaba. ¿Y sabe para qué los libertó? Para que vinieran y le compartieran al carcelero, porque el carcelero se iba a matar. En aquel tiempo, si ese carcelero dejaba ir a los presos, con su vida respondía, con su vida pagaba. Entonces, acto seguido, hermano, la palabra del Señor es compartida entre todos ellos, entre todo el carcelero. Y viene y cree en el Señor Jesucristo. Y toda la familia es bautizada. Y dice la palabra del Señor que hay regocijo en la casa, porque todos creyeron en Dios. Hoy, hermanos, en muchas ocasiones nosotros estamos pensando que, y yo lo he escuchado muchas veces, que nos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si nosotros vemos el versículo que está más abajo, estamos compartiendo también que también les compartieron la palabra. Si tú ya has creído en Jesús, si tú has creído con todo tu corazón en Jesús, no te queda otra opción que tienes que compartir la palabra del Señor. Y de esa manera ellos van a creer. Porque a veces nosotros no queremos hacer nada. Nosotros decimos: no, es una promesa que Dios nos dio, de que si yo creo, toda mi familia va a ser salva. Y permíteme decirte que no es así. Ellos tienen que escuchar la palabra también. En el caso mío, yo fui el primero que llegó de toda mi familia, de los 12. Yo les tuve que compartir la palabra a ellos. Y así todos ellos fueron salvos. Se bautizaron y creyeron al Señor y siguen fieles hasta el día de hoy, sirviendo y alabando a nuestro Señor. Yo estaba mirando en estos versículos que, aparte de que, qué casualidad, no es ninguna casualidad. Muchos pueden decir que es casualidad, pero ¿cómo es de que todo terminó? Todo terminó. Mire cómo comenzó. Dios comenzó viniendo y salvando a lo que es esta mujer llamada Lidia. A esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Dios vino y salvó a este hombre carcelero. Y no nada más a él, a toda su familia. Y cuando todo terminó, dice la palabra del Señor, Pablo en los versículos 35, dice que entonces los magistrados enviaron alguaciles y le llevaron una noticia al carcelero, diciéndole: dicen los magistrados que los sueltes, que se pueden ir en paz. Pablo pudo haber tomado ventaja de todo esto, pues cuanto él era romano.
Y si usted lo mira ahí, Pablo dice que entonces después, ¿cómo es que Pablo recibe esta noticia? Él dice, no, ¿cómo es de que después de que nos azotaron públicamente, no nos llevaron a juicio? No nos hicieron nada, nada más acá encubiertamente nos azotaron públicamente. Y luego no nada más eso, nos llevaron presos. No, ahora ellos tienen que venir. ¿Por qué todo esto lo han hecho encubiertamente? Y ahora en secreto nos quieren soltar. No, ahora ellos tienen que venir y decirnos que nos salgan. Y de esa manera fue como llegaron todos estos hombres, los magistrados, y dice que le rogaban a Pablo en el versículo 39, vinieron y le rogaban sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Sabe una cosa, iglesia? Pablo, él pudo haber pensado y haber dicho, bueno, si estos magistrados no nos hubieran mandado a la cárcel, este carcelero no hubiera sido salvo. Sí le puedo meter una contrademanda, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto. Hay ocasiones que nosotros a veces como cristianos, hermano, hemos creído en el Señor y nosotros andamos, cuando hay una injusticia, ahí les andamos metiendo una demanda, metiéndole un abogado, Hermano, el Señor es el que se encarga, de Él es la venganza. Nosotros no debemos de actuar con esa actitud. Y para terminar, Lidia en el verso 40, Lidia los hospeda en su casa. Dice de esta manera el 40. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Lidia, hermano, en el versículo 15, cuando fue bautizada ella y toda su familia, dice, si ustedes habían juzgado que yo voy a ser fiel a mi Señor, entonces quédese en mi casa. Y es la misma casa que cuando ellos estuvieron, cuando fueron libertados de la cárcel. Lo primero que llegaron fue y se fueron a la casa de Lidia, ella los recibió allí. Y dice la palabra del Señor que los consolaron y hubo gran regocijo. Hoy yo te quiero decir, ¿cómo conectamos todo esto a lo que está pasando hoy con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dios, hermano, Él ha sido fiel. Aún en las peores circunstancias, aún antes de morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aún rescató a una persona que merecía ir al infierno. Él es fiel y Él anda buscando a personas fieles, así como lo hizo con Lidia, así como lo hizo con los demás. También Él anda hoy en este tiempo, anda buscando personas fieles que le sirvan y que le crean al Señor. La pregunta sería, ¿tú eres fiel? Quiero llevar al libro del Evangelio de Lucas en el capítulo 23 y versículo 42 y 43. Y quiero parafrasearles lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, había dos personajes, había dos malhechores, lo narra el autor del Evangelio de Lucas. Uno de ellos, mientras estaban colgando, se burlaba de Jesús y le decía, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros. Pero había otro que le decía, no, este hombre no ha hecho ninguna, nosotros merecemos el castigo que estamos aquí, pero este no ha hecho nada. Y el verso 42 y 43 dijo, entonces le dijo a Jesús el malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En estos versículos, vemos la fidelidad de Dios aún antes de su muerte. Y hoy de la misma manera, también, nosotros, Dios sigue siendo fiel y nosotros debemos de seguir permaneciendo fieles a su llamado, fieles a su servicio, fieles al llamado del Señor. Oye, hoy yo le quiero animar que mientras usted le vamos a pasar mientras a la banda va a entonar una alabanza al Señor, y mientras está la alabanza, yo te quiero decir a ti que me estás escuchando, a lo mejor tú no has creído en Jesús, y yo te digo, cree en Jesús.
¿Cuándo? Ahora. Mientras está este canto, tú nos puedes escribir, tú puedes decir, necesitamos oración. Cualquier situación, déjanoslo saber y prepara tu corazón para lo que viene. Si el Señor ha hablado en ese tiempo a tu vida, prepara tu corazón, prepara tu vida. Él anda buscando hombres y mujeres fieles para el llamado del Señor. Déjanos saber en qué te podemos ayudar. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Solo por tu gracia, Dios, más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor. Aquí estoy, Señor.
te entrego todo lo que soy. Puede ser que Dios te esté llamando a ti a entregar todo, a entregar tus planes, a entregar tu agenda, a poner en sus manos toda tu vida y a seguirle a Él en el llamado de llevar su evangelio, de llevar su palabra. Ese evangelio que nos habla de un Jesús que fue fiel hasta la muerte y que nos ha dado vida eterna por medio de su sacrificio. Por medio de su sacrificio en la cruz nos ofrece perdón, nos ofrece esperanza. Y esa esperanza Dios nos llama a compartirla y a predicarla. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que cuando tomamos la cena del Señor, que cuando tomamos el pan y tomamos la copa y recordamos ese sacrificio del Señor, que cuando hacemos eso estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y en este momento vamos a tomar el pan. Vamos a tomar el pan que nos recuerda que su cuerpo fue molido por nosotros, que allí en una cruz sus manos, sus pies fueron clavados y Él sufrió una muerte cruel, pero lo hizo por amor, lo hizo por su fidelidad a nosotros. Y cuando tomas el pan recuerdas ese sacrificio tan hermoso que no merecíamos, pero que Él por amor lo hizo. Toma el pan. De igual manera tomamos la copa que representa la sangre de Jesús, su sangre vertida en una cruz. Sangre inocente, sangre de un hombre que no cometió ningún pecado, pero que derramó su sangre para que tú y yo no tuviéramos que derramar la nuestra. Y Él dijo: aquí estoy yo primero. Y cuando tú y yo tomamos esta copa recordamos que su sangre para nosotros es vida, que su sangre para nosotros es símbolo de que Él limpia nuestros pecados y que nos perdona y que nos acepta en su familia. Toma la copa en este día. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque de la misma manera que salvaste a Lidia, de la misma manera que salvaste a aquel carcelero, de esa misma manera nos has salvado a nosotros. De esa misma manera nos has dado a nosotros una esperanza de vida eterna. Y te doy gracias, Señor, porque podemos proclamar ese evangelio y llevarlo hasta lo último de la tierra. Te ruego, mi Dios, que nos uses y que podamos compartir el evangelio comenzando desde ahora, desde donde estamos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Úsanos, Señor. Y te ruego que si tú estás tocando el corazón de alguna persona, para que ellos estén dispuestos a ir y a llevar el evangelio a otro lugar, que tú muevas su corazón, Señor, que ellos puedan saber que tú les estás hablando y que hoy puedan decir: aquí estoy, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre nos habla y nos recuerda el hermoso evangelio de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén. Amén. Qué mensaje tan inspirador. Esperamos de que haya sido de bendición y que la voz de Dios ha sido clara. Te invito a que sigas el llamado que Él tiene para ti. También queremos agradecerte por invertir en nuestra iglesia. Es gracias a tu generosidad que podemos llevar el evangelio, y no solo a nuestra ciudad, pero también por todo el mundo. Si deseas dar tu ofrenda, puedes hacerlo de manera segura en el sitio web que está en la pantalla. En los Estados Unidos puedes enviar un mensaje de texto con la palabra Fielder ESP al 77977. Gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te esperamos la semana que viene. Mientras tanto, Iglesia Fielder son enviados.